Estamos hablando del expresidente del TCP, Gonzalo Hurtado. Pero no solo él, la Alianza Libre también pide alerta migratoria para que los prorrogados del Tribunal Constitucional no salgan del país, al extremo que hasta el municipio de Santa Cruz dice que les va a iniciar un proceso, quiere un proceso a los prorrogados por haber metido las manos y haber estampado su firma en el pretendido atraco del siglo, la apropiación de los terrenos del mercado mutualista de la ciudad de Santa Cruz para favorecer a particulares o terceros. Y finalmente, el vicepresidente Edman Lara ha convocado o convocaría en las próximas horas a sesión de Congreso o sesión de Asamblea Legislativa para tratar el tema de la ley para la elección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenidos a Gigavisión Noticias. ¿Tu aguinaldo de fin de año? Foramen lo tiene. 5,000, 20,000 o 50,000 bolivianos. Pueden ser tuyos. Participar es fácil. Solo debes adquirir tu producto Foramen. Deposita el envase o etiqueta en un sobre con tus datos en las ánforas de los puntos autorizados. Y espera el gran sorteo el 8 de diciembre. Disfruta de tu aguinaldo con Foramen. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Todos me buscan para saber cómo ahorrar. Doc, necesito internet ilimitado aquí y también en casa. Doc. Doc, quiero ver a los mejores jugadores del mundo, pero... Doc. Y yo siempre le respondo sí. Puedes tener todo lo que quieras. Saca cuentas. En Combo ahorras. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Con 5G Entel no solo juegas, es la emoción de vivirlo. No solo es velocidad, son experiencias más intensas. Tu conexión fluye a tu ritmo. Que no te lo cuenten. Sé de los primeros en ser parte del 5G Entel. 5G Entel, una nueva forma de conectarse. Cuando el dolor te detiene en medio del juego, confía en el calor que alivia el dolor de Golpex Hot Gel. Aplícalo directamente en la zona afectada y siente cómo sus 4 efectivos ingredientes penetran y actúan en conjunto para reducir la inflamación, aliviar el dolor y brindar un calor reconfortante. Golpex Hot Gel, el único analgésico tópico con 4 efectivos ingredientes para aliviar el dolor. ¡Uy, uy, uy! Soy el Vigilante Verde. Mi misión es detectar el consumo excesivo de energía. El planeta está cada día más caliente. Hagamos algo. Ponga el aire a 24 grados para no desperdiciar energía. Verifique que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Y cuando salga, apáguelo. CRE, consumo responsable. Que cuida tu bolsillo. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Bueno, el vicepresidente Edman Lara finalmente ha dicho que va a convocar a una sesión extraordinaria de Congreso, sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, a efectos de tratar como único punto la ley de elecciones judiciales. Yo dije antes ley para elegir, renovar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que ya también cumplen su periodo. Ese es otro tema. Edman Lara está hablando ahora de la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Ese, dice él, va a ser el único punto a tratarse en esta Asamblea Legislativa, las elecciones judiciales complementarias para llenar las vacancias acéfalas. Pero además, Edman Lara ha dicho que
esta nueva elección para los magistrados del TCP debe realizarse mediante sufragio universal, asegurando así la continuidad y la no generación de vacancias institucionales. Bueno, pero mientras esto dice el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el presidente del Senado dice, no es así, no se puede hacer. La ley, la norma establece que no pueden haber dos elecciones el mismo año. Y entonces se abre aparentemente una nueva discusión. Vamos, ¿qué dice Edman Lara? Se realizará la convocatoria inmediata a la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La sesión será convocada con carácter de urgencia para considerar como único punto de orden del día la aprobación de la ley de convocatoria a elecciones judiciales. Esta medida responde directamente a la reciente resolución emitida por un vocal constitucional en la ciudad de Potosí, que dispuso el cese inmediato de 5 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y 2 del Tribunal Supremo de Justicia. Esta convocatoria tiene la finalidad de garantizar que todas esas vacancias institucionales sean cubiertas mediante un mecanismo democrático y legítimo. Bolivia no puede volver a escenarios de transitoriedad indefinida. Bolivia no puede volver al pasado, y cuidado que algún iluminado por ahí quiera designar por decreto a estas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional, porque eso sería antidemocrático y eso sería una violación a los poderes del Estado. No solamente ha habido una mano negra por parte de los autoprorrogados, sino considero también que ha habido una mano negra por parte del gobierno de Luis Arce, ¿no? Les han permitido autoprorrogarse porque habían cálculos políticos de por medio, ¿no? Bueno, en cuanto a las órdenes de aprehensión, entiendo que hay una autoridad que las ha emitido y será pues la policía boliviana en coordinación con el Ministerio Público que haga cumplir esa orden de aprehensión, ¿no? Esa es facultad ya de la policía. ¿Qué fue lo que dijo Edman Lara? ¿Algún iluminado quiera o pretenda designar por decreto, dijo, a los magistrados para llenar esas vacancias? ¿Algún iluminado quiera designar por decreto? ¿A quién se refiere? Porque que sepamos, el único que pueda nombrar por decreto es el presidente. El presidente decreta y los ministros firman, o sea, él es la cabeza del gabinete. Dijo, a menos antes que algún iluminado pretenda designar por decreto. O sea, la grieta parece ir haciéndose cada vez más profunda. Bueno, pero ¿qué dice el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, el doctor Julio Ewes? Ha dicho que ha recordado que la Asamblea está impedida de convocar a elecciones este año porque la ley establece que solo puede hacerse una elección nacional por año. Por tanto, la elección de los magistrados tendría que llevarse a cabo el 2027. A ver, escuchemos. La Asamblea está impedida de convocar a elecciones este año, el próximo año, porque la ley dice de que solamente puede haber una elección nacional por año. Por lo tanto, vamos a llevar en marzo la elección de subnacionales, que es nacional, y por esa razón no se podría llevar adelante, ese sería el impedimento para no poder llevar adelante la elección de los magistrados en el año 2026. Por lo tanto, si la Asamblea ha sido convocada y va a sesionar, seguramente podrán lanzar una convocatoria para los primeros meses del año 2027. Bueno, eso tendrían que verlo con el Tribunal Supremo Electoral, porque habría que reformar la ley del Tribunal Supremo Electoral para poder hacer lo que usted me está preguntando. Sin embargo, el día de ayer el vocal del Tribunal Supremo Electoral dijo que después de la subnacional podía darse esta elección. No, no se puede. Materialmente el mismo Tribunal Supremo Electoral les va a decir que no se puede porque la ley dice
una elección nacional por año. Nosotros creemos y proponemos de que los magistrados deben ser electos por la Asamblea Legislativa después de haber sido evaluados meritocráticamente y además éticamente, moralmente, para que no solamente sumen los títulos, sino también los valores éticos y morales. Bueno, lo digo un poco en broma, un poco en serio. Dice que si usted junta 5 abogados puede sacar 10 opiniones. Se lo dice en broma, pero a veces las circunstancias parecen indicar que no es tan broma. Porque mientras el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, el doctor Julio Egues, recuerda que la Constitución establece claramente, sin lugar a dudas, que solo se puede realizar una elección por año, sí, correcto. Sin embargo, y escuche este criterio, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, dice que sí es viable, pero ¿desde qué perspectiva sería viable? Desde la perspectiva de que no serían 2 elecciones, sino una. ¿Y cómo sería esto? Si hay voluntad política en la Asamblea Legislativa, se podría aprobar una ley que convoque a las elecciones subnacionales, municipios y gobernaciones, y paralelamente en esta misma convocatoria también se incluya las elecciones judiciales que quedaron pendientes, las parciales, que implicaría elegir 5 magistrados del Tribunal Constitucional y 2 de la Corte Suprema o del Tribunal Supremo Electoral. Fíjense ustedes, el mismo objetivo, pero desde diferente ángulo, de diferente visión, el vocal del Tribunal Supremo Electoral cree que es factible, no haciendo 2 elecciones, sino una, pero incluyendo en ese proceso también la elección de los magistrados. Importante que la Asamblea asuma su rol protagónico y fundamental, ¿no? Que establezca una determinación de llevar adelante el proceso como manda la actual Constitución. La actual Constitución establece que los magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura son electos por voto popular. Por lo tanto, hay 5 magistrados aún por elegir, o sea, 5 espacios de 5 departamentos del Tribunal Constitucional y 2 espacios del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces está en manos de la Asamblea el determinar el rumbo del proceso electoral, porque para llevar adelante una elección de autoridades, de estas 5 autoridades del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia, debe haber un proceso de preselección, un proceso que determine quiénes son los candidatos y se cumplan los requisitos de paridad y alternancia. Con esta etapa vencida ya corresponde que el órgano electoral determine la fecha y el calendario electoral para llevar adelante estas elecciones complementarias. ¿Se podría llevar en paralelo con la subnacional? Técnicamente sí, creo que es viable, sin embargo esto ya va a corresponder que sea analizado por la Asamblea y por los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral que vayan a ser elegidos en las próximas semanas. Pero insistimos, mientras el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente Edman Lara, dice que va a convocar a sesión extraordinaria de Congreso para tratar este tema de la elección de las vacancias que hay del Poder Judicial como único punto a ser tratado, pero además que estas vacancias deben ser llenadas en elecciones de sufragio universal. El presidente del Senado, Diego Ávila, le dice no es posible. Y recuerda entonces que la norma establece que solo puede haber una elección
al año. Y recuerda entonces que el próximo 22 de marzo serán las elecciones subnacionales en las que se elegirá gobernadores y alcaldes. Aunque ya lo escuchamos el criterio desde otro ángulo del vocal del Tribunal Supremo Electoral, que dice que puede respetarse la norma y viabilizar los dos procesos, pero en uno, porque la ley dice, no pone limitantes. La ley no dice solo puede hacer de esto, no de aquel, no. La ley dice que solo puede haber un proceso electoral por año. Entonces el vocal del Tribunal Supremo Electoral dice que viabilicen una ley en la Asamblea Legislativa que establezca que los dos procesos van en uno el próximo 22 de marzo. Y así se podría hacer por esta vez. Pero el presidente del Senado mantiene que no es posible porque solamente se puede hacer una elección. Otro criterio, que seguramente al final del día puedan llegar a un punto de coincidencia. Pero en este momento así están planteadas las cosas. Una norma es que en el caso concreto debemos elegir a los magistrados que en su momento no fueron elegidos en algunas regiones por el tema de la prórroga, ¿no? Ha ocurrido esto dentro del sistema judicial. El procedimiento que tiene el sistema judicial corresponde al sistema judicial. A nosotros nos corresponderá en su momento llamar a la elección de estos cargos en las regiones que no se han elegido a los titulares. Está también establecido en el reglamento que no podemos vincular dos tipos de elecciones en un mismo proceso. Es decir, si la pregunta viene por ahí, no podemos vincular esta elección de los tribunos a la elección subnacional. Es una elección distinta. No hay ninguna previsión de que se puedan hacer dos o más elecciones durante una gestión. Y lo que vamos a hacer nosotros, una vez completado todo el proceso judicial, a la brevedad convocar tanto a las sesiones en senadores como en diputados para hacer la convocatoria a la elección en los tiempos y plazos y las formas que están establecidas por ley, ¿no? Sí, lo que establece el procedimiento es que debe seguirse como cuando se hizo la convocatoria para las elecciones subnacionales, primero en cada una de las cámaras. Si las dos cámaras no llegamos a ponernos de acuerdo en el proyecto de ley, ahí entra la posibilidad de ir a una asamblea donde se define finalmente cómo viene el proceso, ¿no? Por su parte, la senadora Tomasa Yarwi, de la Alianza Libre, reprochó lo que calificó como una irresponsabilidad de la anterior Asamblea Legislativa, que no realizó elecciones la totalidad del proceso judicial y que ahora les deja este fardo para este nuevo periodo. Tomasa Yarwi también rechazó, dijo que no corresponde que los magistrados, que se llenen las vacancias por decreto supremo. Que ver con el control constitucional, hacia dónde vamos a acudir ahora. Está vacío todo el tema del TCP, que es el Tribunal Constitucional, y lamentamos que se haya llegado a este extremo de una crisis institucional provocado por el anterior Parlamento y ahora con el actual gobierno, de que se ha realizado de manera torpe, afectando la institucionalidad. Y espero que ahora pues lo den solución a ellos, porque no se puede poner por decreto o llamando a los suplentes. Tendríamos que llamar a una nueva elección, y una nueva elección no se puede hacer 2 veces al año. Y tenemos ya a puertas la elección subnacional que tenemos que llevar a cabo, y ahora como han terminado destruyendo la institucional, no solamente del TCP, porque también mismo problema tiene el Tribunal Supremo de Justicia.
también el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, toda esa crisis institucional ha sido provocada por los anteriores parlamentarios que lamentablemente no han cumplido. De manera torpe el gobierno ha actuado para dejar sin quórum correspondiente en el TCP y esperemos que de verdad no cometan más errores legales, constitucionales, porque lo que hay que hacer siempre actuar en el marco de lo que es la constitución política del Estado. Por su parte, la diputada de la Alianza Libre, Lucero Justiniano, primero que respaldó el fallo que ordenó el cese de facto de los magistrados llamados autoprorrogados, y luego dijo que ante el anuncio del vicepresidente de convocar a Congreso Extraordinario, dijo, por fin el vicepresidente se puso las pilas, por fin se ha decidido a trabajar, dijo la diputada. Aplaudimos lo que hizo el gobierno ahora con los autoprorrogados. Nosotros tenemos que poner mano dura, ¿no? Pero sabemos que la elección que hubo es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque son 5 los miembros y en realidad ahora hay 4. Yo insto al gobierno que llame a las elecciones, que haga una convocatoria para que haga unas elecciones correctas, ¿no? Porque sean constitucionales, porque las que hubo son anticonstitucionales. También ya ha convocado una sesión para suplir los cargos de los... Bueno, al fin se está poniendo las pilas, digo, ¿no? De sus viajes tanto que tuvo, ya al fin se está poniendo los pantalones. Creo que ya es momento de trabajar por Bolivia y no estar yéndose a campeonato. Yo que soy futbolista no estoy tan al tanto ahora del fútbol porque tengo que concentrarme en mi trabajo. El ex magistrado Hurtado se está aferrando al cargo, indicando de que sigue siendo presidente del TCP. La verdad que hay que cumplir las órdenes de aprehensión y por eso insto al gobierno a que ponga mano dura con esas órdenes de aprehensión y que cumpla su trabajo. ¿Deben ir a la cárcel ellos? Sí, tienen que ir a la cárcel, tienen que cumplir lo que han hecho y también hay que hacer auditorías al todo el trabajo que han hecho ellos, a todo lo que ellos han manifestado, a todo durante estos tantos años que han estado, que justifiquen lo que han hecho y que también pongan en auditoría y hagan conocer a todos los bolivianos qué es lo que han hecho. Volvemos a hablar del Tribunal Constitucional porque el diputado de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, ha pedido hoy a la fuerza pública actuar y ir por la aprehensión de Gonzalo Hurtado. Pero ha dicho algo más Alarcón, ¿no? Ha dicho que Gonzalo Hurtado no quiere salir de su oficina en el Tribunal Constitucional y también debe ser aprehendido por desconocer a la nueva presidenta de la institución. Además, dijo que corresponde un juicio ordinario contra estas autoridades para evitar nuevas pretensiones de prórroga. Bueno, a ver, tenemos conocimiento por los medios de comunicación que el usurpador del Tribunal Constitucional, el ex magistrado Hurtado, no quiere hacer abandono de su despacho, no quiere cesar en el ejercicio inconstitucional e ilegal de funciones, a pesar de que la decisión de la Sala Constitucional del Departamento de Potosí es muy clara, categórica y contundente. Por lo tanto, lo que corresponde es que la fuerza pública vaya, lo haga desalojar del despacho, lo detenga, porque además está cometiendo un delito flagrante oponiéndose a esa decisión que tiene cumplimiento y efecto inmediato, porque se trata de una acción popular. Ya está de buen tamaño que sigan queriendo jugar con el país estos señores, que a partir del día de anoche ni siquiera pueden quedarse en ese ejercicio ilegal, porque ya no eran verdaderos magistrados de derecho desde el 2 de enero del 2024. Y al estar en un delito flagrante, cualquier ciudadano puede detenerlo y conducirlo a la fuerza pública para que comparezca ante el fiscal y el juez competente. Hasta la declaración 049, cuando todavía no eran prorrogados en ejercicio ilegal, que eso ocurre
a partir del 2 de enero del 2024, todo lo que hayan hecho antes, juicio de responsabilidades, pero todo lo hecho desde el 2 de enero para adelante, incluida la usurpación de funciones, eso va a la justicia ordinaria. Y quiero recordarles que el diputado Jauregui, el principal operador de Luis Arce Catacora, en las dos últimas sesiones que hemos tenido en la Comisión de Justicia Plural en la anterior Cámara de Diputados, aproximadamente con el voto de los del MAS, salvo la disidencia expresa mía, ha decidido el rechazo de 8 denuncias de juicio de responsabilidades contra el magistrado Hurtado y el magistrado Espada. Por su parte, la diputada de Alianza Libre, María Elena Pachacute, dijo que los 4 magistrados que quedan en el Tribunal Constitucional no hacen quórum, dijo, no hacen sala, por lo cual responde, es imperativo, dijo, completar el número de magistrados y hacerlo a través de una ley en la Asamblea Legislativa para no provocar vacío de poder. Además, pidió una vez más activar alerta migratoria contra los prorrogados para que no salgan del país. El gobierno está afrontando ahora una crisis en la justicia. ¿Qué se va a hacer? Porque hay un vacío de poder en estas esferas de los magistrados autoprorrogados y los 4 magistrados no hacen el quórum respectivo. Por lo tanto, cabe urgente conformar la Comisión Mixta de Constitución, pero esto es a través de la Asamblea Legislativa. Entonces nosotros vamos a estar a la espera, tanto desde el Ejecutivo como de la Asamblea Legislativa, sobre todo del oficialismo, ¿cuál es la solución? Claro, eso es lo que corresponde, completar a los 5 magistrados de los 5 departamentos a través de una ley. Pero ustedes observarán, tenemos tiempos fatales, estamos con el tema de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, estamos con el presupuesto general del Estado y yo creo que cabe urgente una voluntad política desde el Ejecutivo y desde la Asamblea Legislativa, pero también desde el vicepresidente, que ahora esperemos que ponga en serio su cargo y presente urgente una ley. El uso indebido de influencias, el tema de prevaricato, el tema de usurpar funciones, violar la Constitución. Por lo tanto, son delitos muy graves que han cometido los autoprorrogados y yo mencionaba que debería haber una alerta migratoria, que no huyan y que paguen con todo el peso de la ley el daño que le han hecho a la justicia, el daño que le han hecho sobre todo al Tribunal Constitucional. Se ha violado la institucionalidad, han hecho lo que han querido los autoprorrogados. Así que el peso de la ley tiene que caer a través de un juicio de responsabilidades o bien un juicio ordinario por estos graves delitos que han hecho. Bueno, cuando dice que cuando hay inundación generalmente hay más lluvia, y eso parece sucederle a los llamados prorrogados. Desde Santa Cruz, el vocero del municipio cruceño, Bernardo Montenegro, dijo que tras la orden y el mandato de cese de funciones de los prorrogados, el municipio de Santa Cruz iniciará un proceso por prevaricato contra varios de estos magistrados, ex magistrados prorrogados, por el denominado robo del siglo. Además, el denominado robo del siglo, que tiene que ver con la entrega de predios del mercado mutualista, que siendo patrimonio de los administrados del municipio cruceño, estaban siendo canalizados para ser entregados a terceros, intereses personales, a través de una maniobra sellada y firmada por estos prorrogados del Tribunal Constitucional. Ayer tenía que llevarse a cabo la audiencia de medidas cautelares por supuesto incumplimiento en el tema mutualista. ¿De qué incumplimiento estamos hablando? De que el alcalde no habría entregado los papeles a la familia Crapuzzi, lo cual por un lado evidentemente se dio cumplimiento a la resolución ordenando de que se cumpla la misma, que ellos vengan y traigan su documentación,
recién se han apersonado, por un lado. Segundo, tienen que cumplir los requisitos. Ya de ayer que los autoprorrogados han sido cesados en sus funciones, quienes son los responsables de ese fallo justamente que entregaba los predios del mercado, o pretendía entregar los predios del mercado mutualista a particulares, esto se acabó. Como municipio estamos anunciando